recuperando lo que dice Nico, o sea, no sé si es que creen, ¿no? Pero que saben que hay energías muy poderosas que si la saben manejar, también van a poder manejar al pueblo a través de ella. O sea, creo que hay gente que la sabe hacer, ¿no? Y tiene, Sabe hacer estas tiene manipulaciones, sentido, ¿no? ¿no? Porque si vos tenés el constructor del mito, que Sí, quiere funcionar a un nivel arquetípico, digamos, o algo así, del inconsciente colectivo, tenés el que quiere boicotear ese mito, también, sí. ¿no? Claro. Destruyendo Destruyendo los mitos que surgen del los otro lado, mitos. quizá, ¿no? Sí, O sí, sea, exacto. del lado contrario político. Lo interesante es que Y que, nosotros... fíjense una cosa muy, muy interesante que es, por ejemplo, en la India, los devas son como los ángeles, llamémosle, y Sí. los asuras son los demonios. Ujú. En cambio, los persas, que eran sus enemigos, los devas eran los demonios, de donde viene la palabra un poco devil, ¿no? En inglés, Mm. devil, y Ahura Mazda era su dios, que para nosotros era el demonio. Entonces fíjate que no es nada nuevo esto de, No, de no, no. demonizar al dios del otro. Los hebreos también demonizaban a todos los dioses de los cananeos, ¿no? A Baal, decían que comía pibes, que le hacían sacrificios sangrientos. Y andás a ver si era así, capaz que eran todos niveles, ¿viste? Como después, más adelante, decían de ellos mismos, de los judíos. Sí, 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 que es como uno de los grandes mitos fundacionales de la conspiranoia también, ¿no? Claro, por Es, eso. es una locura. Un poco como lo que decían ustedes recién, que toman de un lado digamos, de un lado O sea, de este abanico, toman a quizá, una persona como una imagen arquetípica, pero del otro lado lo toman como un demonio, ¿no? Esto es la Bueno, Ahura, ¿no? yo me acuerdo que leí, hablando un poquito de esto, simbología y poder, bla, 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 hace mucho tiempo había leído un libro sobre budismo tibetano, sí. pero de unos supuestos colaboradores alemanes del Dalai Lama. Eran como sus secretarios. Pero los tipos te hacían la cabeza que el budismo tibetano del Dalai Lama era lo peor del mundo y te explicaban los rituales y cómo era un tantra pero negativo. Y te dicen, no, lo que están haciendo es acelerando el Armagedón de alguna manera. Y era re Están detallado. vibrando mal. Sí, sí, una cosa así, pero muy erudito, La ¿viste? están haciendo vibrar mal. Todo lo que te Todo explicaban. con citas Era un viaje históricas, el libro. Yo no sé mitológicas. si terminé el libro y les creí. Mientras lo leía, lo recreí todo, ¿no? Tiene Ah, razón. Esto tiene Bueno, yo razón. siempre creo que el viaje de uno con los libros, yo entro en la Claro, realidad así. Es como la tormenta solar que sucede, pero no es muy mala. Esto más como los túneles de realidad que habla el querido Wilson, ¿no? De que te metes en ese túnel de realidad. Yo prefiero una vez que termine el libro, así, hacer el reset. Digo, me quedé con la experiencia, pero Con el entiendo, viaje, ¿no? con el viaje, sí, Exacto. sí, pero entiendo, bueno, que Este, alguien como que se meta mucho y crea, no, eso es lo que están haciendo estos locos. claro, pero esto cuando opera en otros niveles, ¿no? O sea, opera a un nivel de un pueblo, ¿no? Un pueblo manipulado por fuerzas, porque yo lo pienso desde el punto de vista también de cómo funcionaba la PDUE, que agarró y aglomeró un montón de fuerzas que son la fuerza del Vaticano en primer lugar, ¿no? Que es la religión más poderosa de los últimos 2000 años, más o menos, por lo menos Ya en no, Occidente. No sé si, no, lo sé. pero bueno, en ese momento sí, creo. No sé la verdad, y que quizás López Rega trató de hacer lo mismo aquí, no de hacer un sincretismo de todas las fuerzas místicas poderosas, ¿no? Umbanda, sí, el mismo el cristianismo. misticismo esotérico occidental. Y era Sí, una época, ¿no? Porque hoy sería distinto ese juego, No, sí, totalmente distinto. bueno, de hecho, ahora está sucediendo, fíjense lo que pasó cuando ganó Trump, ¿no? Con todos estos magos del Sí, sí, sí. caos sí. que publicaban cosas en 4chan y buscaban sincronicidad en los A lo que números. voy es que es otro Eh, tono, a lo que ves que ahora es como más lúdico, recién hablábamos de ese tono onda, onda Samael, así todo grandilocuente, ahora es como esa cosa lúdica de que es en chiste, pero es en serio, pero no muy posmoderna. Sí, bueno, Termina igual, o sea, lo que sucede es que termina como, para usar un poco el lenguaje ocultista, termina manifestándose como algo terriblemente cierto, Total, real, sí, sí, palpable, ¿no? sí, O sí, sí. sea, ha habido gente que ha salido a marchar en Estados Unidos a matar gente, o sea, como aquel que salió con el auto y pisó a los sí, que manifestantes, atropelló a los o manifestantes. el mismo de Pizzagate que fue con
Fue con el arma para sacar a los pibes que estaban encerrados en un sótano inexistente, porque no tenía sótano la pizzería. A ver, la gente de QAnon todavía existe. Hay una cuestión, me parece, hay como una especie de vacío de tal vez de una creencia tan fuerte como lo fue en su momento la religión o el cristianismo, ¿no? Claro, por eso planteaba que es como el lugar más vulnerable de las personas, la fe, la creencia, ¿no? Que es lo que se puede manipular y lo que genera mucha energía de mucha gente que va a seguir al que más o menos le dé una respuesta, ¿no? Que le dé alguna explicación o que no le dé ninguna y los deje en el aire, quizás porque eso a veces pasa con el misticismo, ¿no? Y tiene que ver con lo que veníamos hablando antes. Lo de Canon es un ejemplo de cómo ya es la política que se convierte en una especie de religión, porque También, sí. Canon está ahí nomás de ser cientología en cualquier momento. ¿no? Es así, es como... Y aparte es también un sincretismo de todas las teorías conspirativas que venimos leyendo desde hace Sí. 20, 30 años. O sea, están las bases subterráneas, Está todo. están la sinarquía internacional, está los arcontes en el Es espacio. como el Montauk Project, ¿no? Es como está el libro. todo, en está Delhi, Kennedy sí. que no murió, está el hijo de Kennedy que El no hijo de murió. Kennedy que ya va a volver. Sí. No, es un Sí, chimichurri re interesante, o sea, y la cuestión es que hay gente que lo sabe manipular y como Claro, es Steve que- Bannon en su momento, que fue el que impulsó un poco a Trump digamos, a valorizar como esa especie de territorio no explotado, ¿no? Ahí estaba la pepa, ¿no? Loco, vos fíjate que acá hay un poder en todo esto, ¿no? Y vaya que lo hubo. Después terminaron invadiendo el Capitolio. Sí, ¿no? Es como... Pero bueno, ahí hay como una... vos decís, esto no es de pedo, ¿no? Esto no es que sale de casualidad. Hay una ingeniería de alguna manera. Yo creo que yo no te puedo hablar de porcentajes. Hay oportunismo y hay ingeniería creada sobre esa oportunidad también. O sea, vos a la gente no la podés hacer creer algo totalmente ridículo, pero si te das cuenta de que la gente ya cree en algo ridículo, Sí, Sí, podés claro. manipular Bueno, que así funciona la creencia. esa cosa ridícula, la podés manipular para utilizarla a tu favor. O Y a sea, la vos no vez podés es- salir- si la gente no quiere creer que Trump es el Mesías, vos no lo vas a convencer. Obvio, Pero si obvio, ellos ya obvio. de alguna manera ya lo creen, lo único que tenés que hacer es dar un solo pasito, un empujoncito, ¿viste? Entonces tal vez la ingeniería no es una ingeniería tan sesuda como suele No, no, parecer, yo coincido o como con... suelen pintar algunos Y quizá- conspiranoicos, ¿no? Puede ser también Pero- que la gente esté esperando algo, ¿no? También. Quizá en Argentina el peronismo fue tan importante, volviendo para estas latitudes, porque la gente estaba esperando ese tipo de movimiento popular, ¿no? Y me parece que, por eso decía, me parece que también cómo se concretó la forma en que, en el momento histórico, ¿no? Y de la forma en que fue tan pragmático para llevar también soluciones a un montón de personas que habían sido relegadas durante mucho tiempo en la historia y generó también esa devoción popular, ¿no? Que, Sí, Tal y cual. uno a veces tiende a darle más entidad a la ingeniería social o simbólica de lo que realmente tiene, porque claro. en el caso de Estados Unidos ahora, igual la gente es muy bruta, ¿no? No es que necesites hacer un gran trabajo, en eso voy, es idiocracia total, no es que... yo el otro día estaba viendo, no sé si lo vieron, ayer Trump dio un discurso No, y de repente era Gandhi, pero en serio, era hablando de Trump de la paz, de cómo estamos en guerra con Rusia, que vamos a morir en una explosión nuclear, era el premio Nobel de la Paz él, sí. y de pronto hace una cosa muy loca, bueno, los voy a dejar con unos videos, y ponen en pantalla grande, en pleno meeting, o sea, hablemos mucha gente, ¿no? Y pone videos de bloopers de Biden. Qué locura. Y la gente riéndose del presidente de Estados Unidos, un blooper de un tipo que está senil, y después vuelve y siguió así su arenga. Entonces, es como que una vez también exagera ese rol del Ya se demiurgo, va de al que ellos saben pingo. mucho, pero en realidad es muy poco lo que se necesita para, en base a la necesidad de la gente de creer en algo, ¿no? Sí. Y lo estamos viendo ahora con Milei, por ejemplo. Y sí. Claro. Claro, no. Tal Es cual. como que hay una sed que es explotada, que es una sed de creer una figura mesiánica que te va a salvar de todos los quilombos. Y creo que eso viene de siempre, ¿no? Sí.
Sí, viene de siempre, pero también creo que detrás de Milei me parece que hay más ingeniería que detrás del peronismo, por ejemplo. Me parece, ¿no? Y son dos Porque épocas, Sí, muy creo yo, distintas. son dos épocas muy distintas, diferentes. pero aparte son fuerzas distintas, ¿no? Porque Sí, este anticomunismo que lo vemos a través de la historia está funcionando para posicionar a una persona como Milei, ¿no? Ahora hay una cosa que yo no sé si pasaba antes, que ahora no necesitas haber probado tener capacidad de gestión. No, sí, por O supuesto. sea, no, Zelensky no. fue actor antes, fue comediante. Macri fue presidente, o sea, Ahí no tenés importa una nada. un sigilo, Sí, sí, ¿viste? sí. El tipo fue presidente de la ficción primero. Sí. Entonces, con Trump pasó lo mismo. Trump no tenía experiencia de gestión. No. Sale de un reality show. Tal cual. Es increíble, sí, O pero... sea, Perón había sido ministro de Trabajo, ¿no? No, claro, no, Perón fue militar, ministro Militar, del o sea, trabajo, antes en tenía esa época la cierto- gente cierta- tenía ciertos méritos y mirá, y te lleno todo un lugar. Ahora es al revés. Vos puedes ser una figura virtual. Sí. Y, yo creo que vamos en algún momento a ver un presidente que TikToker. Pues espero no estar No, yo vivo. empecé mi carrera como TikToker y la gente me quería. Por favor que no sea Alberto tocando la guitarra, por favor. No, va a ser uno que imita. Me imagino un imitador así. Bueno, a ver, pero yo estaba hablando de continuidades, ¿no? O sea, de que hay cierta continuidad, ¿no? A través de la historia que ha permitido una figura como Milei, pero esa continuidad no está del otro lado de la historia. Del otro lado es como un intento de destrucción de eso, ¿no? Siempre son como que el anticomunismo funcionó a través de la historia, como te decía hace rato, me parecía que la historia de las sociedades secretas y el misticismo siempre fue para Pero más o menos eso proteger a la derecha, estoy ¿no? Es como... un poquito de acuerdo, pero no sé si al 100%, porque igual un tipo como Fidel tiene un rol mesiánico. El Che también. Puede ser, O sea, el Che es medio un Jesucristo para mucha puede gente, ser, digamos. sí, puede ser. O sea, yo voy más a que hay una necesidad del ser humano de llevar todo a un nivel medio de arquetipo, ¿viste? Aunque el tipo que vos... Es un pelotudo. Sea un tipo que hizo un montón de cagadas. El Jesus Christ. Trump. Claro. Sí, obvio, ese es el más claro ejemplo. Como que tendemos a la proyección. Al meme. Al meme, a la proyección, a decir, che, loco, mi vida es una cagada. Ojalá que venga alguien y me solucione todo. Cuando la historia ha podido ser explicada a partir de memes y reducida, ¿no? Y a lo que, bueno, puede considerarse la escuela, básicamente, de toda la gente que ha vivido en los años 90, a memes, a mí me pareció impresionante. Pero te perdés los matices del meme. Bueno, pero Porque como vos fíjate una cosa, también se nosotros- pierde los matices de haber aprendido historia en los años 90 a partir de la... alguien criado con memes y en un análisis bien binario de la situación va a decir, che, pero estos chabones están a favor o en contra de Perón, no entendí un carajo. No, claro. Porque la es que gente no espera, y sobre todo la gente más joven, así, Porque entender somos meme. el meme primigenio. No te daba todas las respuestas, Pero- sino pero- te hacía las preguntas. Ese era el meme primigenio. Te eso, dejaba en pero- bolas. ¿No notan Claro. ustedes que los memes ahora mutaron en algo muy binario, en Muy donde binario, no tiene sí. que ser gracioso, sino defender una idea? O que la postura es como muy cerrada y la podés usar tanto en un lado como en el otro. Es como que le cambia una frase y puede funcionar tanto como para derecha como para izquierda, ¿no? También. Porque, Sí, sí, sí. pero siempre es como del otro lado, o sea, destrucción del otro. Posición, lograr una posición propia y decir Casi que el otro karateca es es un esa. pelotudo. ¿sí? Bueno, no, sí. Posesión, destrucción, O sea, doble clic. bueno, estamos a ver ya en la tercera o cuarta hora, creo, de esta Acá tenemos para exposición. editar como Vamos, 6 programas. Más o menos. Amigo Sirius, no sé si quiere dejar, a ver, un intento final de explicar el peronismo desde el esoterismo para ir cerrando ya esta transmisión larguísima. La verdad que no sé si podría explicar algo. O sea, yo creo que como cualquier otro sistema, el peronismo, ¿no? Como cualquier otro sistema de creencias o... ya sea Podríamos político, hablar otro. 14.000 horas. Más o menos. Es más, eso, Sí. ¿cómo uno puede cerrar algo de... El peronismo es Sí, así pero, tal como la fe claro. que uno puede... Yo creo que como comparto esa cualquier idea. tipo o sistema de creencias mezclado, o digamos, la encrucijada
con otro sistema de valores como sería el esoterismo, provoca una explosión todavía más grande, ¿no? del que podía ser, porque le da como otros niveles de interpretación, le da otros niveles digamos, de investigación, incluso cuando lo estás investigando, porque también de golpe tenés detrás de la trama visible, digamos, política, tenés un montón de cables que van para todos lados que no sabés a dónde van, ¿viste? Y por eso yo empecé hablando de, bueno, cuando uno habla de esoterismo y peronismo, el primero que viene a la mente es López Rega, pero después empezás a encontrar, como decíamos hoy, que Evita tenía una especie de maestra espiritual. Sí, que había una logia, ¿no? Que fue cooptada, por lo menos por López Rega, y totalmente tergiversada, por ejemplo, que la AAA era otra cosa, ¿no? Que a Isabel la habían criado una pareja de espiritistas. Después, o sea, empezás hablando de Perón y de su gobierno y terminás hablando de los marcianos de Nuritorco, o sea, y no sabes muy bien cómo llegaste. Para mí eso... Y en el medio Gaddafi. Pero para mí eso es muy argentino también. Eso es muy argentino. Para mí eso es arte y Macedonio Fernández. Es como esa metafísica en donde todo se mezcla, Biblias y calefones, ¿no? Entonces, bueno, sí lo que he visto en este tiempo que he estado leyendo un par de cosas es como que hay, dentro de esa misma, llamémosle peronismo místico, hay como una especie de peronismo místico, llamémosle así, mesiánico, o tal vez incluso un poco más popular, ¿no? Esto de ver a Perón y a Eva como papá y mamá de la... Sí, figura. ¿no? Él se denominaba a veces el Santo Padre o algo así. Claro, y ella era la madre espiritual de muchísima Argentina, gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso lo veo como una especie de, digamos, del lado positivo de esa mezcla de peronismo y misticismo, si se quiere. Después también está la otra, que también el antiperonismo es místico, ¿no? Están todos estos que estábamos hablando hoy, que el antiperonismo es tan peronismo como el peronismo, o sea, van unidos, es como el objeto y la sombra, ¿viste? El yin y el yang. Sí, y vemos toda esta trama de sociedades secretas y cosas por detrás y las cosas que hicieron con los cadáveres y decís, pucha, o sea, hay una luz y una oscuridad acá muy, muy marcadas, ¿no? O sea, cuando te habla, yo me acuerdo porque mi abuelo era peronista, Sí. mi abuelo compró su casa gracias a Perón. Muchísima gente tiene ese tipo de anécdotas, ¿no? Y él los adoraba, tenía la fotito de Perón y O sea, que al lado de la cama como si fuera... más allá de lo místico, hubo muchos beneficios material, ¿no? Que pudieron hacer su vida, pudieron construir su casa, pudieron legarle algo mejor a sus hijos, y eso quizá sea la parte luminosa, ¿no? De tanto oscurantismo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y aparte, o sea, la Argentina salió de esa especie de cosa feudal que tenía, ¿no? Terrible, Hasta sí. ese momento. Y de masacres de obreros a patadas en los años 30 y 20. El pueblo empezó a tener como una cierta relevancia, el voto femenino. No, bueno, en el proceso de industrialización, ¿no? Que yo no lo... Cuando discutís con alguien que odia el peronismo acérrimamente, te lo quiere rebatir todo. No, pero el voto femenino tal cosa. No, pero sí. La verdad es que o sea, fue un movimiento que cambió la faz de la Argentina en su momento. Y eso no lo puede negar nadie. No puede negar nadie que son figuras reconocidas mundialmente también, ¿no? Y con esto del esoterismo, bueno, lo que decía es, ¿no? Por un lado como una luz muy fuerte y una sombra igualmente negra, ¿no? Después, y los años negros también. Que fueron parte también. Que también fueron parte de eso, ¿no? Fueron la sombra que proyectó ese mismo objeto. Así que nada, no creo que pueda agregar mucho más a todo No, esto, pero igual es muy interesante toda la data que trajiste, amigo Sirius. Muy, muy interesante, mucha data que no conocía, había visto. Mucho que yo no sabía. También muchas cosas. Te agradecemos muchísimo el contacto. Muchas gracias por la paciencia para desarrollar y el lujo de detalles, che. No, gracias a ustedes, chicos, y bueno, cuando quieran,
Podemos hacer otra. Podemos hacer otra. Mirá, hoy abrimos, otro ¿cuántas contacto. puntas abrimos? Como 50 puntas. Más o menos para hacer toda una serie. Te mandamos un abrazo grandísimo y hasta cualquier momento. Hasta la próxima, che. Hasta la próxima, nos vemos. Y así vamos cerrando ya este episodio de... No sé si tiene algo más que acotar el doctor. Yo estoy como una especie de montaña Yo rusa también estoy- parapolítica Creo que argentina. así llegué hoy día y realmente no sabía por dónde empezar yo también porque tampoco lo quiero interrumpir mucho a Sirius en su exposición, pero también venía con muchísima data y muchísimas ideas en la cabeza. Yo en cambio vine sin vos viniste repasar así nada. como sin repasar nada. Dije, bueno, Genial. que me sorprendan. Está bien. Pero no, súper interesante y pensar que esto es que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Claro, es más lo que queda en las sombras que lo que puede ser develado, ¿sí? Es como, obviamente da para mucho, ¿no? Es más, creo que así funciona todo el periodismo argentino. Se nutre Pero no, del a mí me periodismo. gusta, la única cosa que tengo que decir, a mí me gusta cuando se analiza un fenómeno desde todas las ópticas, Sí. porque el problema que tenemos, y creo que es un problema mundial, es eso de las grietas, ¿no? Sí, sí. Que sí. no, ¿cómo te...? Están los que se concentran solo en la parte oscura o solo en la parte de idolatrar. Entonces, bueno, creo que hicimos un buen... Por lo menos Una buena exposición de mirar... de varias aristas, ¿no? Claro, de Sí, mirar sí. un fenómeno de todas las aristas que se nos iban ocurriendo. Bueno, más Sirius ahí que viene se ocupó mucho, se sí, de ocupa- juntar se datos. Estudió bastante el amigo. Bueno, nos vamos escuchando algo de música y nos vamos escuchando, ¿qué puede ser que pongamos? A ver, tenía un poco de música elegida, pero el hombre que nunca fue, a ver, pensando en el amigo López Rega, que quizá tenía unas aspiraciones muy extrañas para el personaje no tan interesante que es realmente, me parece, al final, ¿no? Sí, Que sí. termina siendo un títere, ¿no? De otros más poderosos que él, ¿no? Creo que él tenía otras aspiraciones que quizás no dio. Estaba leyendo una nota de la esposa de López Rega que decía que López Rega no era todo lo que decían, que incluso ella era amazona antes que López Rega mismo, ¿no? O sea, detrás de... No voy a decir un gran hombre, pero detrás de un hombre alguna mujer siempre hay. Nos vamos escuchando a Ladio Boloco haciendo el tema The Man Who Never Was. Nos encontramos quizás el próximo viernes en un nuevo Pink Floyd, es un invento de la CIA. Hasta la próxima.